notamos a un funcionario público pues muy disciplinado, no se salió del guión. Ante el Pleno de los Diputados, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, el responsable de las finanzas públicas, dijo que el país, sí, así lo dijo, va en franca recuperación. Ver para creer. Y también dice, desde los inicios de abril del año pasado hasta julio de este año, ya se han recuperado, ojo, 13.6 millones de empleos, incluidos los formales. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. ¿Quién mejor para que nos diga lo que sucede en las cámaras que mi queridísimo Roberto José Pacheco, al que saludo con muchísimo gusto? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Mi estimado Pedro Ferriz Híjar, muy bien, mucho gusto ya este viernes. Mi estimado Pedro, mira, te voy a comentar que ayer en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues defendió a capa y espada el paquete económico del próximo año y el rumbo, este rumbo que lleva el país en esta materia. Con otro tipo de formato, en esta comparecencia de varias horas, casi 5 horas, notamos a un funcionario público pues muy disciplinado, no se salió del guión, no obstante de las críticas de la oposición en el sentido de que estas obras faraónicas tendrán un impacto negativo en las finanzas públicas para el próximo año. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues asegura que estos proyectos van a tener un efecto multiplicador en beneficio de la población. Cancelarlos, dice, sería tanto como afectar los empleos directos e indirectos. En otras palabras, saldría más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, ante el Pleno de los Diputados, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, el responsable de las finanzas públicas, dijo que el país, sí, así lo dijo, va en franca recuperación. Ver para creer. Este es un fragmento. México va a finalizar el año 2021 con finanzas públicas sanas. La recuperación económica que inició en la segunda mitad de 2020 se terminará de consolidar en 2022, cuando iniciemos un crecimiento que nos permita dejar atrás el impacto de la pandemia. Al segundo trimestre de 2021, llevamos 4 trimestres consecutivos de recuperación sostenida. Bueno, dice mi estimado Pedro Ferriz Híjar que pues no hay un grave daño estructural por la pandemia. Esta pandemia en la crisis económica pues no fue producto de una burbuja inflacionaria, de una burbuja de grandes desequilibrios macroeconómicos a nivel global, ni mucho menos a nivel nacional, que pudieran obviamente haber explicado una prolongación de esta crisis. En materia de empleo, asevera el titular de Hacienda que hay un balance positivo en la recuperación del mercado laboral, pues ya se generaron 646,000 ocupaciones adicionales a las que fueron perdidas a causa de la pandemia. Y también dice, desde los inicios de abril del año pasado hasta julio de este año, ya se han recuperado, ojo, 13.6 millones de empleos, incluidos los formales y también los informales. Así pues, estamos en otro mundo, en otra realidad. Lo que me llama la atención, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, en esta comparecencia, que sabemos que el Fonden a nivel institucional ya desapareció, pero en los recursos que utiliza el gobierno de manera discrecional están contemplados en el presupuesto del próximo año por poco más de 9,000 millones de pesos. Eso fue lo que dijo el secretario de Hacienda. Así pues, como dicen, se fue de la Cámara de Diputados sin pena ni gloria. Fíjate, hay que analizar rápido los números que estás presentando que dice Rogelio Ramírez de la O. Y digo, hay que decirlo, el gobierno nunca aceptó la pérdida de arriba de 2 millones de empleos formales. Se hablaba de una pérdida de alrededor de 18 a 20 millones de empleos entre formales e informales. Se habla de que se generaron 600 y pico mil más de empleos sobre los perdidos. Entonces estamos hablando de 2,684,000 empleos que ya se recuperaron. Y sobre los números que acabas de decir de 13 millones de empleos recuperados, estamos hablando de 8 millones de empleos informales. Entonces, ¿dónde está esta transición de la informalidad a la informalidad? Y sobre todo, a mí, Roberto, los números no me cuadran.
porque estamos hablando de que nada más el presidente, cuando se empezaron a dar a conocer el nivel de desempleo que había en el país, prometió la recuperación de 2 millones de empleos para finales de este año. Que no los hemos visto sobre las líneas que había presentado el presidente de la República sobre la recuperación de los empleos en nuestro país. Entonces, pues creo que Rogelio Ramírez de la O tendría que regresar a revisar las conferencias mañaneras del presidente y ver en dónde están sus propias contradicciones, mi querido amigo. Así es, mi estimado Pedro Ferriz Híjar. Desgraciadamente, el secretario llevó sus propios datos, no los datos quizás de Palacio Nacional, ni tampoco Pero fíjate de INEGI, que, ¿sabes qué llama la atención? Que él llegó a la Secretaría de Hacienda con sus datos y acabó con los datos del presidente. Porque una de las condicionantes de Ramírez de la O para entrar a la Secretaría de Hacienda era tener esta posibilidad de arreglar todo lo que había descompuesto Arturo Herrera. Y ahora lo vemos complaciente, lo vemos con un presupuesto de egresos de la Federación verdaderamente oscuro, opaco, en donde hay muchos rubros que no se entienden y hay otros muchos más que hacen falta, como el gas del bienestar, que no está incluido en el presupuesto de egresos de la Federación. Pero bueno, ya veremos si estas cifras se dan, porque si algo no se puede esconder es la lana y la riqueza, ¿eh? Sí, mi estimado Pedro, nada más para acotar, te quiero comentar que los diputados han presentado, tanto Morena como el PAN, iniciativas para crear el seguro del desempleo, pero ya con estas cifras, ¿para qué? No tiene caso. Pues están alegres, están ya, ahora sí que, ¿cuál problema? Si no hay problema, mi querido amigo, pues bueno, estaremos al pendiente. Roberto José Pacheco, te agradezco muchísimo, como siempre, tu presencia en este espacio. Hasta luego, mi estimado Pedro Ferriz Híjar. Central FM. Equilibrio.